Tengan muy buenos días a todas y todos, queridos alumnos del aula virtual. Pues esta día desarrollaremos el tema de la ejecución forzosa, tomando como punto de partida la unidad número 1 relativa a los aspectos generales. Cuando hablamos de aspectos generales, pues nos referimos específicamente a la naturaleza, concepto, acceso a la jurisdicción, principios aplicables, plazo de prescripción, títulos de ejecución y aquellos que no son ejecutables, la competencia y las partes. Esos son los aspectos que vamos a desarrollar dentro de esta unidad y voy a hacer unos pequeños esbozos sobre los temas que ustedes van a profundizar en ellos en las diversas lecturas y actividades que tendremos a lo largo de esta semana. Bueno, en primer lugar, hacer un aspecto introductorio, recordando que la regulación de la ejecución forzosa en el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil tiene su referente en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que se conoce como LEC. Y en realidad, si ustedes pueden notar, es un vasto cuerpo normativo que abarca casi las 2/3 partes de nuestro código. ¿El por qué? ¿El por qué esta innovación en el Código Procesal Civil y Mercantil? Bueno, porque el legislador quiso darle eficacia a la tutela jurisdiccional, satisfaciendo de manera efectiva el derecho del acreedor que ya ha sido declarado por sentencia firme y que en todo caso ya accede a la ejecución como una forma de ver satisfechos sus derechos. En primer lugar, cuando hablamos del concepto y la naturaleza del derecho de ejecución o de la fase de ejecución, en realidad recordemos que el hecho de que haya una sentencia declarativa y en su caso una sentencia que condene a una de las partes a efectuar una conducta determinada a la prestación de una prestación pecuniaria, esa mera declaración, si no se ejecuta, si no logra un cambio en la realidad o en el ámbito jurídico de aquel contra quien se ha dictado esa sentencia, realmente no podemos hablar de una tutela judicial efectiva. Por eso es que el derecho a la ejecución forzosa de una sentencia en realidad es una forma de transformar el ser en el deber ser, es decir, en transformar la realidad, el ámbito jurídico de la persona contra quien se ha dictado esa sentencia y transformarlo en aquello que la sentencia dijo que debió ser conforme las normas que se dieron y conforme la prueba que se determinó en el proceso cognitivo. Y por tanto, ante el incumplimiento voluntario de esa sentencia o de esa declaración del juez que ya ha adquirido firmeza, pues el legislador establece el sistema de ejecución forzosa. El punto de partida, si queremos hablar de un punto de partida en cuanto a la actividad jurisdiccional ejecutiva, que los autores en materia española lo llaman ejecutiva, pero que en puridad en nuestro sistema es un sistema de ejecución, en realidad lo que estamos discutiendo ya no es el derecho que tiene la parte a que se le declare o que se condene a una persona determinada a una prestación pecuniaria o una obligación de hacer, de no hacer o una obligación de manifestar una declaración de voluntad, sino que en realidad cuando hablamos ya del derecho de ejecución o de la fase de ejecución, estamos diciendo que el ejecutante tiene derecho a recibir aquello que ya fue declarado, esa pretensión que ya fue conocida por un tribunal y que ya fue declarada y que por tanto ya existe como una pretensión de carácter de ejecución. Esta pretensión es la transformación, como decíamos anteriormente, material de la realidad para que el ejecutante reciba aquello que reclama o una satisfacción equivalente, aquello que reclama pero que ya fue declarado previamente por el juez. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza de la fase de ejecución o del proceso de ejecución o la pretensión de ejecución, debemos decir que esta tiene un carácter jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es privativo del órgano judicial, en nuestro caso, por imperativo del artículo 172 de la Constitución, que la fase de ejecución sea
exclusivamente atribuida su competencia y su tramitación al órgano jurisdiccional. Esto ya se ha superado entonces la concepción romana que circunscribía la noción de la actividad jurisdiccional o de la jurisprudencia al judiciare, es decir, a la fase cognoscitiva del proceso, cuando ahora es indiscutible y se proclama así por la doctrina y por la jurisprudencia que la fase de ejecución integra toda esta actividad jurisdiccional. Y por eso es que el acceso a la jurisdicción en la fase de ejecución es considerada una cuestión de capital importancia para la efectividad del Estado social y democrático de derecho, que proclama nuestra Constitución en el artículo 1 y que asimismo está establecido en el artículo 172, lo relativo a que el órgano judicial es el encargado de juzgar y sobre todo de hacer ejecutar lo juzgado. El mismo sometimiento de los órganos del Estado, y específicamente del Poder Judicial, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, hace que la existencia de una fase de ejecución de las resoluciones judiciales firmes sea de vital importancia para la consecución de los fines del Estado de Derecho. Por eso es que hablamos, y la doctrina habla más bien, de un derecho fundamental a la ejecución de la sentencia al que me he referido anteriormente, que está regulado en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, en el artículo 172. Ahora, si hablamos de jurisprudencia comparada, han sido numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional Español que declaran que parte de lo que ellos denominan derecho a la tutela judicial efectiva, o lo que nosotros llamaríamos, o a decir de nuestra Sala de lo Constitucional, el proceso constitucionalmente configurado, comprende el derecho a la ejecución en sus propios términos de las sentencias y resoluciones judiciales. Y es que en esta fase de ejecución o en el proceso de ejecución se está procurando no solo la satisfacción del derecho del ejecutante, tal como lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional Español 205 pleca 87, sino también eso no es óbice para que el juez proteja los derechos del ejecutado y precisamente haya una actividad de oposición que puede plantear este. Pero lo importante e imprescindible en cuanto a este derecho fundamental es la invariabilidad de la resolución que se está ejecutando. Llamo resolución porque sabemos que puede ser un auto definitivo en el que se ha ordenado o se ha logrado un acuerdo conciliatorio transaccional, que no necesariamente es una sentencia, o también cuando hablamos de laudos arbitrales. En todo caso, esta invariabilidad de esta resolución o decisión judicial es uno de los hitos más importantes en cuanto a la ejecución de la sentencia, ya que en el proceso de ejecución ya no se puede discutir aquellos aspectos que fueron discutidos en el proceso cognitivo. Y precisamente el título de ejecución, que en este caso puede ser la sentencia u otra decisión judicial, marca algo muy importante, que es la congruencia de la actividad judicial y la congruencia respecto a los límites de la ejecución. Y por tanto no se puede abrir o se impide abrir etapas ya concluidas. Cuando nos referimos a los principios de la ejecución forzosa, pues muchos de ellos son los aplicables al proceso cognitivo, sobre todo el principio dispositivo, que nosotros sabemos que pues ningún proceso civil y mercantil puede iniciarse a instancia o de oficio, tiene que ser a instancia de parte. Esta etapa, la ejecución forzosa, no es la excepción. El artículo 551 del Código Procesal Civil y Mercantil nos señala que a petición de parte, una vez la sentencia esté firme, consentida o declarada firme, y la sentencia no haya sido cumplida voluntariamente en el plazo que el juez estableció, la parte interesada puede pedir su ejecución forzosa. Otro de los principios importantes en materia de ejecución es el principio de completa satisfacción del ejecutante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque los límites de la ejecución, conforme lo establece el artículo 552, serán hasta el momento en el cual el ejecutante vea satisfecho su derecho o resarcidos aquellos daños y perjuicios que le causara la demora en el cumplimiento de la sentencia
voluntariamente por parte de aquel a quien se ha obligado por ella. El principio de contradicción es otro principio básico del proceso y defensa, ya que tanto en esta fase de ejecución pueden plantearse ciertos motivos de oposición de fondo y de forma que pueden ser ventilados y tramitados y conocidos por el juez que está tramitando la ejecución. Ahora, hay un principio doctrinario que es el principio de sustituibilidad, o por decir así, que la conducta que debió haber efectuado en la hora ejecutado, la ley la sustituye por algunas conductas que el mismo Código Procesal Civil y Mercantil establece. En ese orden, si en algunos casos de obligaciones de hacer o de declaraciones de voluntad, el legislador señala en los artículos 551, 677 y 684 que la conducta del obligado puede ser sustituida por una indemnización por daños y perjuicios o por efectuar la declaración de voluntad que ha de ser necesaria. Es decir, se sustituye la conducta de aquel que quedó obligado por la sentencia. Pero no hay que olvidar otro principio básico, y es un principio básico de actuación, que es el principio de proporcionalidad. Si bien el ejecutante tiene derecho a ser resarcido, a que la realidad del ámbito jurídico de aquel que está obligado sea modificado por la ejecución forzosa, eso no significa que pueda hacerlo sin ningún límite. El límite es la proporcionalidad, y de ahí estamos hablando que el artículo 619 establece cuáles son los límites del embargo, y el artículo 634 en qué supuestos se puede mejorar o reducir el embargo si se considera que el patrimonio del deudor ha sido en exceso intervenido con respecto a la ejecución forzosa. Algo importante y una de las innovaciones más trascendentales en materia de ejecución forzosa es que nuestro código estableció ya un plazo de prescripción. Esto por el principio de seguridad jurídica y también para evitar que las personas pudieran estar pendiendo de una ejecución de una forma indeterminada. El artículo 553 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la pretensión de ejecución prescribirá en 2 años, contados a partir de que la sentencia ha quedado firme o la resolución del acuerdo transaccional o conciliatorio fueron homologados o el laudo arbitral cuyo cumplimiento se pretende. Eso implica que si de no ejercitarse la pretensión de ejecución forzosa, pues el ejecutante puede prescribirle su derecho, es decir, extinguirse por el transcurso del tiempo al no haber ejercitado su derecho a la ejecución forzosa de la sentencia que le declara el derecho a su favor. Pasaremos a otro punto muy importante, y en ese orden vamos a ver lo que son los títulos de ejecución. Recordemos que en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, títulos de ejecución no es equivalente a títulos ejecutivos, como sucede en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que existe una sola terminología. Nosotros, cuando hablamos de títulos de ejecución, estamos hablando de los que regulan los artículos 554 y 555 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando hablamos de títulos ejecutivos como tales, estamos hablando del 457 del Código Procesal Civil. Y bueno, también la ley nos dice que algunas sentencias no son ejecutables por su carácter declarativo, y es lo que regula el artículo 559. También vamos a hablar un poco de los límites de la actividad de la ejecución, que vienen determinadas generalmente por la literalidad del título y, como antes me referí, por la congruencia de este con las actuaciones de ejecución que solicita el ejecutante. Bueno, entre los títulos de ejecución, el artículo 554 nos da los títulos de ejecución nacionales, y el artículo 555 nos habla de los títulos de ejecución extranjeros, que tienen diferente régimen no para su ejecución, porque ambos son títulos, sino que tienen algunas diferencias en cuanto a la forma en que son reconocidos y en que se da la competencia para su reconocimiento. En cuanto a los títulos de ejecución nacionales, pues tenemos como ejemplo las sentencias nacionales, sentencias judiciales firmes, los laudos arbitrales, los autos a través de los cuales se homologan los acuerdos conciliatorios y transaccionales,
las multas procesales que, bueno, nuestro código establece, y cualesquiera otras resoluciones judiciales que conforme a este código u otras leyes pudieran tener esa calidad de título de ejecución. Algo importante en cuanto a los títulos de ejecución es la tipicidad. ¿Por qué la tipicidad? Bueno, porque solo la ley puede crear títulos de ejecución. Aquí hay un principio de legalidad estricta. No puede venir un reglamento a crear un título de ejecución, sino única y exclusivamente la ley. Y también en cuanto a los títulos de ejecución, otra característica es su indiscutibilidad. Lo que señalábamos antes, que los planteamientos que se dieron en el proceso cognoscitivo ya no serán atendidos en esta fase, puesto que en esta fase solo estamos ya ejecutando lo que en algún momento previamente se ha declarado por un juez, y por ello es indiscutible. Por tanto, el contenido del derecho y la correctiva obligación son los que documenta el título. El título nos fija, como veremos, los límites y alcances de la actividad de jurisdicción. Por eso es que los títulos de ejecución tienen que ser suficientes y auténticos. Suficientes porque en sus aspectos básicos, es decir, a qué se condena, cuáles son los alcances de esa condena, las pretensiones principales, sus pretensiones accesorias. Y bueno, deben tener una autoría formal y material. Esta autoría formal y material obviamente se determina por el juez en el caso de las sentencias judiciales firmes y aquellos acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados por el juez competente que los ha dictado. Y por eso es que en algún momento, cuando el juez está ejecutando su propia sentencia, la que ha dictado, no es necesario que el solicitante la adjunte en la solicitud de ejecución, tema que veremos oportunamente. Ahora, en cuanto a los títulos de ejecución extranjera, bueno, son las sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras, también como los laudos arbitrales extranjeros reconocidos en nuestro país, y bueno, siempre tendrán ejecutoriedad, siempre y cuando haya un tratado internacional o las normas de cooperación jurídica internacional, y en el caso que no existiere, el artículo 556 nos dice cuáles van a ser las reglas que se van a seguir para el reconocimiento de estos títulos extranjeros. Recordemos aquel proceso del auto de pariatis o de homologación, ¿verdad?, de las sentencias extranjeras, que se determina, que se establece, que se hace y se efectúa por el órgano competente. En cuanto a los títulos no ejecutables, a los que me refería anteriormente, bueno, el artículo 559 nos dice que aquellas sentencias que son meramente declarativas o constitutivas, independientemente que se inscriban o no en un registro público, no es necesario que se abra su ejecución forzosa. Ustedes verán en la lectura que les he dado como material guía de lectura que hay algo que se denomina ejecución impropia, y a ejecución impropia se le denomina precisamente a esta actividad posterior que se realiza con algunas sentencias de carácter declarativo, como por ejemplo cuando se declara la nulidad de un instrumento y se ordena su cancelación en el respectivo registro. Esta actividad posterior al dictado de la sentencia y a su firmeza no es propiamente un proceso de ejecución, sino que la doctrina lo denomina ejecución impropia. ¿Por qué? Porque esos títulos declarativos y constitutivos no son ejecutables. No se puede pedir su ejecución forzosa por las reglas de trámite que establece el artículo 551 y siguientes del Código Procesal Civil. Ahora, en cuanto a los límites de la actividad de la ejecución, les decía que el título de ejecución, su autosuficiencia o su literosuficiencia, establece los alcances de la actividad de ejecución para darle cumplimiento, y en todo caso, si ese alcance se excede o se rebasan los límites de ese título, de la literalidad, de la literosuficiencia de ese título de ejecución, pues esa actividad de ejecución es nula, tal y como lo establece nuestro código en el artículo 560 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por tanto, no se pueden alegar en esta etapa o no se puede extender en la discusión de la fase de ejecución a cuestiones sustanciales que no se hubieran discutido en el proceso correspondiente de conocimiento. Es decir, que esta no es una instancia más en la que se van a venir a discutir cuestiones que debieron plantearse en el momento procesal.
Y bueno, les decía que la diferencia entre títulos ejecutivos y títulos de ejecución, bueno, nosotros la tenemos marcada porque el artículo 457 establece que para poder ejecutar un título ejecutivo, valga la redundancia, hay un proceso cognitivo especial que es el proceso ejecutivo que regula el artículo 457 y siguientes de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y que tiene una fase cognitiva, si bien muy expedita, pero que es previa a la fase de ejecución. Por tanto, debemos distinguir estos aspectos. Ahora, ¿quién es el juez competente? Ahora hablando ya de los sujetos de la ejecución, ya del elemento subjetivo de la ejecución forzosa. Bueno, el juez competente dependerá de si el título es nacional, si el título es extranjero o si son acuerdos conciliatorios y transaccionales. Obviamente, si son títulos nacionales, es el juez que dictó aquella decisión judicial, que homologó aquel acuerdo o transacción judicial, quien lo ejecutará, con excepción en el caso de los acuerdos conciliatorios que se autorizan en sede de juzgado de paz, que el artículo 254 nos dice claramente que no es el juez de paz quien lo ejecuta, sino el juez que debió conocer en primera instancia si ese acuerdo no se hubiera llegado y se hubiera planteado un proceso. Entonces, en principio, quien dictó esa decisión judicial es el juez que es competente para ejecutarla, por competencia funcional. Ahora, cuando son títulos extranjeros, pues por regla general es el juez del domicilio del ejecutado quien está encargado de ejecutar esa sentencia que viene con un título extranjero. Y les decía, bueno, lo importante en cuanto a los acuerdos conciliatorios y transacciones judiciales, que por regla general es el juez que lo acordó, que homologó el acuerdo, exceptuando a los jueces de paz. Ahora, cuando hablamos de las partes en ejecución, bueno, aquí tenemos tanto a la parte ejecutante o solicitante, como le denomina la ley, la parte ejecutada y los terceros. Los terceros será un tema que vamos a tratar en otra unidad, pero que le vamos a dejar algún planteamiento en ese momento. El ejecutante es aquel que pues, es titular de ese derecho que se ha declarado a su favor, de esa sentencia de condena que obliga al otro a no hacer o a dar una prestación pecuniaria o un equivalente a una declaración de voluntad. Es aquel que tiene esa tutela para que esa realidad, esa sentencia que no ha cumplido voluntariamente el ejecutado, pues pueda ser puesta en práctica e incida en el ámbito jurídico del ejecutado. El ejecutado, bueno, es aquel contra quien se deduce la pretensión de ejecución y que es la persona obligada por la sentencia que ha adquirido firmeza. Los terceros, en cuanto tenemos todo un régimen de tercerías de dominio y tercerías de preferencia de pago que están señaladas en el artículo 636 y siguientes y 643 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil. Veremos que las actuaciones de ejecutante y ejecutada en esta fase pues también tienen protagonismo y tienen margen de acción en defensa de sus derechos y en igualdad de condiciones y contradicción y defensa. Básicamente este es un esbozo general, digamos, de toda la unidad 1, tratando de hacer un breve resumen de los puntos que vamos a tocar, tanto en el foro como en la guía de lectura, pero es importante quizás señalar como último punto que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil ha generado una importante innovación en materia de ejecución forzosa y en cuanto a su principio de estructura, partes, plazos, títulos, ha creado toda una normativa muy detallada que ha tratado de dejar claro bajo qué supuestos y bajo qué planteamientos se puede ejecutar forzosamente una sentencia. Tengan feliz tarde.